Hace un rato estaba curioseando en Wayback Machine y me encontré con un sitio web desaparecido registrado con el nombre de www.welcometodreamland.co.uk. Por lo que pude ver, el archivo de internet solo tenía una captura de pantalla de la página principal del sitio web que contenía un surtido de imágenes fijas mal cargadas reducidas directamente de sus masters VHS originales y un enlace para descargar su folleto de verano de 1997. El sitio afirmaba poseer la montaña rusa más larga del mundo, pero yo soy del Reino Unido y nunca había oído hablar de Dreamland. He adjuntado las imágenes al post, pero ¿hay alguien aquí que esté familiarizado con este sitio web? Estoy bastante familiarizado con Dreamland. Siento cierta fascinación por los parques temáticos fallidos y abandonados. Creo que es esa intersección única entre la macabra escenografía de pintura descascarillada, tapicería podrida e infraestructura en decadencia combinada con la atmósfera inquietante que se encuentra en un lugar que debería estar lleno de la risa emocionada de niños y adultos, solo para ser recibido con un silencio ensordecedor. Por cada Disneylandia, hay una docena de Brinkley Bottoms, y un parque temático puede fracasar por muchas razones, desde insolvencia financiera y problemas de administración, pasando por malas ubicaciones y malas elecciones de diseño, hasta accidentes catastróficos que perduran en el parque mucho después de que se asienten los escombros. Pero una vez que un parque temático empieza a fallar, no hay muchas esperanzas de salvarlo. Las empresas conjuntas intervienen, invirtiendo millones de dólares en estos negocios en quiebra, solo para que apenas sea suficiente para que el parque se mantenga a flote, abandonándolos finalmente para que vuelvan a hundirse en su propia inmundicia estancada. Este patrón se ha reproducido a lo largo de la historia de un país a otro, e incluso los gigantes de la industria de los parques de atracciones no son inmunes a estos fracasos. Six Flags New Orleans nunca se recuperó de la devastación que dejó el huracán Katrina, y las compañías de seguros instaron a Six Flags a dejar de pagar los activos del parque. Incluso el propio River Country de Disney fue víctima de estos errores, y se convertiría en el tema de un creepypasta debido a su atmósfera premonitoria y su estética ruinosa. Sin embargo, hay un parque temático que se distingue de todos los demás. Dreamland, que abrió sus puertas al público en 1994, es el parque de atracciones más abandonado. La mayoría de las personas con las que he hablado solo conocen los aspectos superficiales de Dreamland, otro parque temático costero que entró en administración provocada por la contracción de la industria turística británica, pero los misteriosos sucesos acaecidos a lo largo de la corta historia del parque han alimentado desde entonces innumerables leyendas urbanas. Para empezar, debo comenzar con una breve lección de historia. A lo largo de los años 60 y 70, la industria vacacional residencial británica entró en un periodo de declive sustancial debido a la dura competencia de las aerolíneas europeas de bajo coste que ofrecían paquetes de vacaciones de verano por todo el continente. Los parques temáticos costeros británicos, fuertemente subvencionados por el tráfico peatonal de los veraneantes de las estaciones balnearias durante el largo verano británico, se enfrentaron a una pérdida significativa de sus ingresos anuales. Dreamland fue uno de los muchos parques temáticos que vendieron sus infraestructuras, atracciones y juegos para equilibrar sus presupuestos y seguir abiertos al público. A finales de los 80, Dreamland era un cascarón hueco de lo que había sido, una cáscara vacía y sin vida, y, a principios de los 90, los propietarios del parque fueron adquiridos por una empresa conjunta que no cotizaba en bolsa. La remodelación comenzó en 1991 en el emplazamiento del Dreamland original, situado en la tranquila localidad costera de Margate, Kent. El nuevo y mejorado Dreamland prometía hacer realidad sus sueños más salvajes, y la gran reapertura estaba prevista para el verano de 1994. Los nuevos propietarios prometieron unas instalaciones de última generación que exploraban los temas de los sueños y la liminalidad, transgrediendo los límites de lo irreal. Los medios de comunicación locales se apresuraron a ser los primeros en publicar sobre el inmediato éxito económico de Dreamland, que supuestamente había generado cientos de puestos de trabajo para los residentes locales, y se aferraron al potencial del parque para invertir la interminable recesión económica de Margate. La venta de entradas floreció durante todo el verano y el otoño, atrayendo a turistas de todo el Reino Unido en tren, coche y autobús, todos deseosos de compartir las imperdibles experiencias que ofrecía Dreamland. Sin embargo, es aquí donde debemos abordar la primera peculiaridad que rodea de Dreamland. Mientras que el parque aparecía prolíficamente en los periódicos y programas de radio locales, las principales cadenas de noticias nacionales prácticamente no se hicieron eco de él.
En lugar de ello, las noticias sobre Dreamland se difundieron inicialmente de boca en boca, de un entusiasmado buscador de emociones a otro, llegando a captar la imaginación de millones de veraneantes británicos solo por su notoriedad pública. En 1995, el parque figuraba entre las 10 atracciones turísticas más visitadas de las Islas Británicas, a pesar de que Chessington World of Adventures y Thorpe Park se encontraban más cerca de Londres y en rutas ferroviarias más baratas y populares. A estas alturas, el éxito meteórico de Dreamland era prácticamente seguro. Debido al rápido ritmo de expansión del parque, el ayuntamiento ordenó inspecciones y auditorías periódicas, pero solo se hicieron públicos los detalles superficiales de estos informes técnicos escritos. Huelga decir que los concejales estaban más que satisfechos por la vigorización de la economía local de Margate gracias a Dreamland. La oportunidad de perderse en la propia imaginación era uno de los principales argumentos de venta de la marca del parque. Dreamland fue pionero en el uso de tecnologías rudimentarias de realidad mixta en los parques temáticos. Las gafas 3D estereoscópicas y anaglíficas se combinaban con el sonido envolvente en todo el parque para crear una experiencia envolvente para el asistente, y todas las atracciones más recientes estaban equipadas con ambiciosas innovaciones tecnológicas. Se abrieron nuevas atracciones a lo largo de los trimestres financieros de cada año para garantizar que el interés del público por el parque se mantuviera en máximos históricos. La Dreamland Experience era una montaña rusa con estructura de madera que se inauguró en 1995 por solo 2 semanas. Al parecer, se construyó utilizando piezas y madera del Scenic Railway, otra montaña rusa de madera que había sido la atracción principal del Dreamland original, pero que se quemó trágicamente en un incendio catastrófico en 1971 mientras la atracción estaba en funcionamiento. Nightmare Highway era una atracción oscura que consistía en una serie de habitaciones de cristal que supuestamente cambiaban su orientación y sus pantallas para adaptarse a los estados emocionales de los visitantes. Las 2 atracciones que aparecen en el sitio web del parque, Sinkole y el Tereskelter, fueron de las últimas que se inauguraron en Dreamland. Sinkole era una inmensa torre de caída que supuestamente se construyó sobre un sumidero que había empezado a formarse bajo el parque en 1996 y que precipitaba a los visitantes a las profundidades de las estructuras subterráneas del parque, aunque la historia detrás del nombre de la atracción era probablemente un truco publicitario. Por otro lado, según Dreamland, el Tereskelter era la montaña rusa con estructura de acero más larga del mundo. En 1997, solo 3 años después de su gran inauguración, las puertas de Dreamland se cerraron para siempre. Las atracciones más nuevas del parque de atracciones, incluidas Sinkole y el Tereskelter, fueron derribadas y el parque fue pavimentado con hormigón, convirtiendo el lugar en un aparcamiento comercial de la noche a la mañana. Los administradores de Dreamland nunca dieron explicaciones sobre el abrupto cierre del parque, y no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a circular rumores de juego sucio en los recovecos habituales de Internet. En los servidores de IRC, tablones de mensajes y foros se acusó a Dreamland de falta crónica de personal, acoso laboral, mala conducta financiera y accidentes evitables en el parque, pero ninguna de estas acusaciones fue corroborada. La documentación oficial sobre el parque es escasa, y los pocos informes de los medios de comunicación nacionales que hacen referencia al parque rara vez contienen citas o fuentes directas. Los abogados que representaban a Dreamland pronto empezaron a presentar requerimientos judiciales contra los medios de comunicación locales por declaraciones difamatorias, y se emitieron una serie de órdenes de embargo contra el ayuntamiento por la presunta ocultación indebida de documentos confidenciales pertenecientes a Dreamland en los archivos públicos de la biblioteca de Margate. En los años siguientes, se hizo evidente por qué los propietarios de Dreamland habían intentado ocultar la historia del parque. Los accidentes y los problemas técnicos en las atracciones eran frecuentes, y las atracciones se cerraban al público bajo gruesas lonas, y zonas enteras del parque se acordonaban para impedir el acceso del público tras cintas de seguridad y conos de peligro. Desde entonces han salido a la luz detalles ambiguos sobre el secretismo que rodeó a un accidente ocurrido en las instalaciones del parque en la atracción Dreamland Experience, en el que murieron 5 adultos y otros 13 jinetes resultaron gravemente heridos. Surgieron especulaciones en los medios de comunicación y entre los residentes locales, pero fueron rápidamente silenciadas por una investigación de bajo perfil llevada a cabo por la policía de Kent, que concluyó que los jinetes habían sido culpables del accidente al demostrar acciones imprudentes y descuidadas que pusieron en peligro sus propias vidas. Como vivo a poca distancia de Margate en tren, he visitado varias veces el lugar abandonado de Dreamland.
Más de 20 años después, la única prueba concluyente de que Dreamland ocupó los terrenos es el espantoso cadáver de la montaña rusa más antigua de Gran Bretaña, una espina dorsal serpenteante de madera podrida y pintura al plomo descascarillada que se cierne sobre la pintoresca ciudad costera, y el ruinoso edificio de ladrillo rojo que alberga la entrada al parque, ahora tapiada. La manchada impresión del nombre del parque perdura en forma de tenues letras rosas embadurnadas en el edificio de ladrillos desmoronados. Tengo una relación personal con Dreamland. Mi familia iba al parque con regularidad a principios de los 80 y, después de que yo naciera, toda la familia hizo un último viaje a Dreamland en 1995. Yo era solo un niño y no tengo el menor recuerdo de Dreamland, solo una bruma hipnagógica de recuerdos perdidos. Lo extraño es que tampoco nadie con quien haya hablado tiene un recuerdo sólido de Dreamland. Cuando he tratado de preguntar a los residentes locales sobre el parque, hablan de Dreamland con lejana familiaridad y aseguran que el parque fue ciertamente algo lujoso a mediados de los 90, pero en ningún caso nada destacable. A todos los efectos, Dreamland parece haber ido y venido sin dejar la menor huella en el mundo. Este débil recuerdo de Dreamland fue la razón por la que me uní a las decenas de aficionados a los parques temáticos que hacen esfuerzos concertados para preservar cualquier recuerdo del parque. Cuando la noticia de la censura del parque llegó a la opinión pública, los usuarios modernos de Internet se han encargado de garantizar que los recuerdos de Dreamland no sean ofuscados por la corporación que una vez fue propietaria del parque, demasiado ansiosa por enterrar sus errores en el pasado. La captura de pantalla de www.elcometodreamland.co.uk fue uno de los primeros documentos conservados por Internet. Sin embargo, existe un artefacto físico aún más antiguo de Dreamland que es anterior a ese archivo. ¿Recuerdas los rumores sobre el cierre de Dreamland Experience? Según la investigación policial, uno de los pasajeros salió despedido de la atracción y su cabeza quedó atrapada entre los raíles y el mecanismo de cadena que impulsaba los carros de la montaña rusa por la vía de madera. Cuando el operador intentó invertir el mecanismo, permitiendo a los ocupantes heridos de los carros traseros regresar con seguridad al punto de embarque, la piel de la cara del jinete fue arrancada del cráneo por la fuerza aplicada cuando las cadenas empezaron a invertirse lentamente. Un informe de la morgue del accidente del Scenic Railway en 1971 que se presentó como prueba en un caso civil describe una lesión similar infligida a un pasajero que murió cuando se incendió el armazón de madera de la montaña rusa. En los últimos años, mis padres habían guardado en el desván una colección de viejos álbumes de fotos. Uno de esos álbumes contenía una serie de fotografías tomadas por mis padres cuando asistieron a Dreamland en 1995, pero las imágenes habían permanecido sin revelar. Llevé la siguiente fotografía de mi padre montado en la Dreamland Experience para que un amigo la revelara profesionalmente en 2017. Hasta el día de hoy, mi madre insiste en que no había nadie sentado al lado o detrás de mi padre cuando se tomó la fotografía Polaroid. Hola, fanáticos del True Crime. Estoy de vuelta con otro caso casi imposible que parece tener algo desconcertante en él. El caso comienza bastante simple, pero rápidamente se convierte en un lío absoluto. Este es uno de los casos más extraños que he investigado. No tengo ni idea de lo que está pasando con este caso en casi ningún nivel. Comienza bastante simple. En 1987, Spyros Papademos entra en la oficina de la policía de Agia Marina, Creta, y confiesa un asesinato. Dice que hace 4 semanas siguió a Vasilis Kolakas a su casa desde un bar para intentar robarle. El robo salió mal, y Spyros acabó matando a Vasilis golpeándole en la cabeza con un tubo de metal que había intentado utilizar para intimidarle. Tras el asesinato, Spyros entró en pánico y sacó el cadáver del arcén, arrastrándolo hasta el sótano de una casa abandonada que estaba cerca del lugar del crimen. Envolvió el cuerpo en una lona y lo dejó allí, sacando el dinero del cadáver y huyendo. Semanas más tarde, sin embargo, estaba atormentado por la culpa y entró en comisaría para confesar el crimen. La policía fue a la casa donde Spyros había dicho que había escondido el cadáver de Vasilis y, efectivamente, encontró un cuerpo, con un recibo del bar, impreso con la fecha en cuestión. El cadáver fue identificado como Vasilis Kolakas, coincidiendo con una identificación del cadáver, y la policía rápidamente puso a Spyros bajo custodia y se preparó para un juicio.
Solo hay un problema con el caso. Absolutamente nada de esto sucedió. Nada de eso podría haber sucedido. El primer problema del caso se descubrió rápidamente durante las fases iniciales de la investigación, tras el hallazgo del cadáver. Había un problema. Spiros tenía una coartada irrefutable. Tal vez una de las mejores coartadas que he visto en mi experiencia con crímenes reales. Una semana antes de su confesión, Spiros había sido liberado de una condena de 6 meses de prisión. La policía, mientras investigaba los antecedentes de Spiros, descubrió rápidamente un registro de su sentencia, y llamó a la prisión para confirmar si realmente había cumplido su condena. Los guardias afirmaron que era cierto, e incluso lo comprobaron con el supervisor de Spiros en la cocina de la prisión, quien dijo a los guardias que Spiros había sido uno de sus mejores trabajadores y que no había faltado ni un solo día después de empezar poco después su condena. Incluido, por definición, el día del supuesto asesinato. Quizás el crimen se había cometido antes de su condena, pero solo pudo confesar el asesinato tras su puesta en libertad. No. El forense confirmó que la cantidad de putrefacción en el cuerpo era consistente con el plazo de 4 semanas para la muerte. Además, el camarero del bar del que procedía el recibo, y del que Spiros dijo que había seguido a Basilis hasta su casa, recordaba que Basilis había entrado y cobrado una gran cuenta, dándole un recibo por ello. El mismo recibo encontrado en el cadáver. Se sospechó brevemente que Spiros había cometido realmente el asesinato en el poco tiempo transcurrido entre su puesta en libertad y su confesión, pero el cadáver no podía haberse descompuesto tanto en tan poco tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba del sótano protegido de una casa y no expuesto directamente a los elementos. Ante estos hechos, Spiros no pareció tener ningún tipo de respuesta. Se calló de inmediato y se negó a hablar con la policía. Pasó algún tiempo en su celda murmurando para sí mismo. La policía no sabía qué hacer con él. Entonces se produjo el siguiente giro del caso. Basilis Kolakas no estaba muerto. Cuando la policía se puso en contacto con la familia de Basilis para comunicarles que habían encontrado su cadáver, nada menos que el propio Basilis cogió el teléfono. Tras una breve conversación en la que la policía intentó aclarar posibles confusiones, Basilis accedió a bajar a comisaría con su familia para ver el cadáver. Mientras esperaban a que Basilis bajara, el jefe de policía y varios agentes entraron en el depósito con el forense y sacaron el cadáver. Lo cotejaron con la identificación de la cartera que habían sacado del cadáver y confirmaron que la cara era más o menos la misma, teniendo en cuenta la descomposición. En ese momento tomaron algunas fotografías del cadáver y lo volvieron a colocar en su sitio. Entonces apareció Basilis. Presentó un documento de identidad con foto, idéntico al que la policía había retirado del cadáver. Un agente comparó las dos y determinó que ambas eran aparentemente legítimas. Basilis era el único varón de la familia. Sus otros 3 hermanos eran niñas. No tenía primos de su edad y no había nadie en su familia con quien pudiera confundirse. El séquito de policías y la familia Kolakas entraron en el depósito de cadáveres. Abrieron la taquilla donde habían guardado el cadáver y la encontraron vacía. El cuerpo había desaparecido. Se dirigieron al forense, que dijo que no había tocado nada. Una cámara de seguridad apuntaba directamente a la taquilla. Captó cómo la policía volvía a introducir el cadáver, cómo el forense se sentaba frente a la taquilla para hacer el papeleo y cómo la policía volvía a abrir la taquilla. En ningún momento se tocó la taquilla. La presencia del forense, sentado frente a la taquilla, moviéndose continuamente, demostraba prácticamente que la grabación no había sido editada. La policía, confusa, cogió las fotos de las pruebas que habían recogido, en las que aparecía un cadáver que coincidía con el de Basilis. Así que en un momento dado, había un cadáver, que descubrieron en el sótano de una casa abandonada. Habían tomado una identificación del cadáver, una que todavía tenían. Pero la víctima no estaba muerta. Para comprobarlo todo, la policía envió a un agente a la escena del crimen. La casa abandonada no tenía sótano. Finalmente, la policía llevó a Spiros a la sala de interrogatorios. Le explicaron sus conclusiones y le preguntaron qué tenía que decir. Bueno. Creo que no lo hice. No fue una respuesta satisfactoria. Pero parecía ser el caso. Sin un cadáver, sin un marco temporal para que el asesino hubiera cometido el crimen, sin una escena del crimen y sin siquiera una muerte, la policía se vio obligada a poner en libertad a Spiros.
Desde finales de los años 30 hasta los 50, un demonio recorrió la industria cinematográfica, aterrorizando a sus víctimas con palabras cargadas de veneno, puños cerrados y tediosas y dolorosas sesiones en las sillas de maquillaje de innumerables estudios. Su nombre era Harold Palmer, su título: el hombre más odiado de Hollywood. No encontrará su nombre junto a elogios y anécdotas entrañables. De hecho, para todo el mundo, excepto para los que tuvieron la desgracia de trabajar con él, Harold Palmer es un desconocido. El hombre se convirtió en una de mis fascinaciones cuando mi amor por el cine clásico de género me llevó a escribir para Famous Monsters of Finland, y más tarde Fangoria, donde conocí a Palmer tras preguntar a Maisie Shearer, una de las protagonistas de Mountaineers, 1937, cuál había sido su peor experiencia en el rodaje. A veces, las envejecidas estrellas a las que entrevistaba apenas recordaban los detalles de las películas en las que habían participado décadas atrás, pero si mencionaba a Harold Palmer, una inolvidable mezcla de fastidio y frustración volvía a sus rostros. Si no querían terminar ahí nuestra conversación, yo conseguía una historia. A veces me debatía entre inmortalizarlos, imprimirlos en las revistas para las que escribía, pero decidía no hacerlo. En su lugar, tejí un tapiz de la vida de Palmer, historia a historia. El cuadro resultante me perturbó. Palmer fue suplente de Jack Pierce, la leyenda del maquillaje de terror responsable de la creación de los ahora icónicos Drácula y Frankenstein de Universal Studios, entre otros. Pero mientras Pierce seguía trabajando para Universal durante años, Palmer se dedicaba a lo que más se necesitaba. Trabajando en películas de terror de bajo presupuesto distribuidas por estudios como Monogram o PRC, Palmer se hizo un nombre como alguien que podía ofrecer un trabajo aceptable a un precio razonable. Pero esta ganga venía con una condición: tú y tu equipo teníais que trabajar con Harold Palmer. Ruidoso, imponente y rencoroso, Palmer tenía fama de malhumorado y parecía disfrutar con ello. Bebía constantemente, abusaba de un cóctel de cualquier droga que pudiera encontrar y desataba torrentes de insultos contra cualquiera lo bastante desafortunado como para cruzarse en su camino. Sus constantes insinuaciones románticas a menudo se tornaban violentas cuando eran rechazadas. Según Margaret Benoit, protagonista de Dale Wyman, 1943, la única razón por la que la contrataron fue porque Palmer había hospitalizado a la protagonista anterior, arrojándola por unas escaleras después de que ella rechazara sus demandas de sexo. Palmer se metía con las estrellas masculinas, presumiblemente con la esperanza de que se dieran por vencidos. En toda mi investigación, nunca he oído hablar de una pelea que perdiera. El trabajo de Palmer, especialmente en el género de terror, no era nada despreciable. Sin embargo, para las estrellas, esas tediosas horas sentadas en una silla eran incomparablemente peores si, como ocurría a menudo, no le caías bien a Palmer. Las historias de marcas intencionadas con hierros calientes, agresiones y el uso de productos químicos peligrosos alrededor de los ojos y la boca eran habituales. Dick Purcell, en el rodaje de King of the Zombies, 1941, sufrió una intensa reacción alérgica por la presencia de yema de huevo en la goma de mascar utilizada para cubrirle la cara. ¿Su delito? Ocupar el lugar donde Palmer había aparcado el día anterior en el plato. Y Marcia Mae Jones, de 13 años, que tenía un intenso miedo a los perros, fue de alguna manera encerrada en una habitación con el Cane Corso sin adiestrar de Palmer durante más de una hora en el plató de Eddie, 1937. Palmer fingió ignorancia y culpó a la niña de haber irritado al animal. He oído multitud de historias sobre el comportamiento desenfrenado de Palmer, desde brutales agresiones hasta tortuosos procedimientos de maquillaje. Te hace preguntarte cómo siguió encontrando trabajo, ¿verdad? Para empezar, Palmer intimidaba a los productores, llegando incluso a destruir propiedades y amenazar a sus seres queridos si no se salía con la suya. Pero lo más importante eran las conexiones de Palmer. No tenía amigos, exactamente, pero la gente con la que confraternizaba fuera del trabajo tenía bolsillos profundos, familias unidas y promesas férreas. Garantizaban que las consecuencias de las acciones de Palmer se pasarán por alto, por muy flagrantes u odiosas que fueran. La madriguera del conejo es inconmensurablemente profunda con Harold Palmer. Algunos rumores, nunca he sido capaz de verificar más allá de más de un relato, pero los creo de todo corazón. Pertenencia al Ku Klux Klan, docenas de hijos bastardos, vínculos con el ocultismo, historias de chantaje y extorsión para obtener mayores remuneraciones. Palmer era innegablemente malvado y aparentemente no le afectaba esta horrible reputación, pero a principios de la década de 1950, eso empezó a cambiar.
Tras casi 2 décadas de trabajo constante, Palmer se detuvo repentinamente. Su última película fue Dealers of Death, 1952, un filme inacabado de Northstar Productions que pretendía medir el éxito del modelo tradicional de película de monstruos en Technicolor, haciendo hincapié en los efectos especiales. La película quemó su presupuesto, y los productores se mostraron reacios a seguir financiando el proyecto después de que los beneficios en taquilla de la ciencia ficción de bajo coste resultaran más rentables que los de una película de terror de cabecera. Pero no importaba, Palmer había dejado de aparecer por el plató semanas antes de que se interrumpiera la producción. Finalmente, un jefe de producción decidió investigar a Palmer, ya que estaba en nómina y el estudio seguía siendo responsable de él. Dentro de su casa, encontraron a un hombre tembloroso, temeroso de salir a la calle, prácticamente inmovilizado en su cama. Hablaba en voz baja, se sobresaltaba con facilidad y parecía haber envejecido como si hubiera cumplido una legislatura. Algo le ocurrió a Palmer, pero nadie podía decir con seguridad qué fue. Un diagnóstico fatal, un mal viaje, un desencuentro con sus amigos de la mafia. Sea como fuere, Palmer se negó a volver a trabajar y desapareció por completo del mundo del espectáculo. Apareció Martín Rocco, otra persona del mundo del espectáculo supuestamente vinculada al crimen organizado. Rocco fue uno de los protagonistas de numerosas películas de género en los años 40 y 50, pero lo más importante es que actuó como enlace entre productores, actores y la mafia. A diferencia de Palmer, Rocco era respetado, conocido y un personaje agradable. Sabía mantener la calma cuando se trataba de negocios y, por esa razón, fue elegido para vigilar a Palmer. Si uno de sus hombres sufre un quebranto mental, la mafia tiene una política: mantenerlo muy cerca. Lo último que querrían es que alguien tuviera un repentino cambio de opinión y acabara entregándose a las fuerzas del orden. Y en esa línea de trabajo, si uno cae, caen todos. Así que, como puedes imaginar, alguien con tantos esqueletos en el armario como Palmer estaba en el punto de mira en todo momento. Los informes de Rocco sobre el comportamiento de Palmer durante este periodo lo describen como cada vez más solitario. Salía de casa con poca frecuencia, y de repente se desinteresó por las mujeres y las drogas. A veces, borracho, llamaba por teléfono a las personas con las que había trabajado en el pasado, ahogándose en lágrimas mientras intentaba disculparse por la forma en que las había tratado. La mayoría de las llamadas se quedaban en silencio y se desconectaban. En las raras ocasiones en que Rocco conseguía obligarle a salir de casa, normalmente para una comida rápida, Palmer se ponía paranoico. Miraba constantemente por encima del hombro, señalaba a las personas que creía que le vigilaban y preguntaba con frecuencia sobre la logística de abandonar el país y empezar una nueva vida con un nuevo nombre. Durante una de sus llamadas nocturnas a Rocco, Palmer reveló que había huido de su casa y conducía sin rumbo durante horas, afirmando que le seguía constantemente algo con alas, que nunca parecía estar lejos. Palmer no volvió a hablar del tema, por mucho que Rocco le presionara. Pronto, Palmer se negó a salir de casa. En su lugar, decidió quedarse en su sala de trofeos, una sección de su casa que albergaba sus suministros de maquillaje y varios trajes y recuerdos de las películas en las que había trabajado a lo largo de los años. Era aquí donde Palmer pasaba incontables horas aplicándose y experimentando con el maquillaje, a veces llevando una cara nueva durante semanas. Era como si intentara cambiar por completo su identidad con la esperanza de convertirse en otra persona. Rocco seguía comprándole comida y cuidando de la casa, y aunque apenas hablaban ni se cruzaban, a menudo oía a Palmer sollozar desde su sala de trofeos. En una legendaria noche de 1955, Palmer, del que nadie sabía nada desde hacía años, envió invitaciones a numerosas estrellas y antiguos conocidos para una fiesta de Halloween, celebrada en su fastuosa casa. El evento estaba tematizado con disfraces, y contaría con un concurso, que animaba a los invitados a lucir su verdadero rostro mediante el uso de maquillaje, prometiendo un lujoso premio para el ganador. Tal vez los recuerdos de Palmer se habían suavizado con el tiempo, o la sorpresa de recibir cualquier palabra suya, y mucho menos una invitación a su casa, despertó el interés de sus antiguos compañeros de trabajo, pero la fiesta de Palmer fue aparentemente muy concurrida, con más de un centenar de invitados. Llevaban disfraces horripilantes y elaborados. Algunos contrataron a otros maquilladores, ansiosos ante la perspectiva de ganar lo que Palmer había reservado para el concurso. Pero mientras los invitados se disfrazaban de elementos tradicionales de Halloween, el propio Palmer se decidió por un disfraz mucho más confuso. Los asistentes a la fiesta no sabían si llevaba maquillaje o si los efectos naturales del envejecimiento se habían invertido de algún modo.
Palmer estaba guapísimo. Un hombre joven, con la cara desenfocada, una larga cabellera y una sonrisa encantadora. Cuando le preguntaron por su disfraz, Palmer se limitó a decir que se ceñía al tema. En la fiesta, Palmer pasó la mayor parte del tiempo conversando con los invitados uno a uno durante largos periodos. Rápidamente se dieron cuenta de que su aspecto radiante era solo eso. Actuaba como si fuera amigo íntimo de todos con los que hablaba, pero su tono era errático en lugar de claro. Como si siguiera un itinerario de ritmos que cumplir en cada conversación. A menudo pedía disculpas, pero confundía por qué y a quién. Citando al siempre ingenioso James Mitchum, conocido por Vampire Hunter 1940 por su forma de hablar, uno habría pensado que habían sustituido la espada de Damocles por un pelotón de fusilamiento. Al final de la noche, Palmer corría frenéticamente por la sala, intentando saludar a los que no había saludado antes, y sin conseguir nada parecido a la buena voluntad que intentaba desesperadamente cultivar. Cuando llegó el momento de anunciar el ganador del concurso de disfraces, Palmer aprovechó para pronunciar un largo discurso. Agradeció al público su asistencia, pero se mostró decepcionado por ser el único que había prestado atención al tema del concurso. Era un alma compasiva y amable, y su aspecto lo reflejaba. Palmer habló de sus remordimientos pasados y siguió afirmando que había hecho las paces con aquellos a los que hizo daño, y que esta fiesta era prueba de ello. Los desvaríos de Palmer se volvieron más inestables, su cuerpo temblaba al recordar una historia relacionada con la agresión a una prostituta. Las lágrimas y el sudor empezaron a correr por su rostro, haciendo que su maquillaje goteara lentamente y se descascarillara a medida que aumentaban sus peticiones de seguridad de que gozaba de la simpatía del público. Su camisa blanca se manchó de un color arcilloso. Se limpió la cara, manchando aún más los cosméticos. Nadie le dirigió la palabra, aunque preguntó repetidamente a la multitud si se había redimido. Su tristeza se convirtió en ira ante el silencio. Reprendió a la multitud, preguntándoles qué más podían querer de él y avergonzándoles por aprovecharse de su generosidad acudiendo a su fiesta. El maquillaje siguió rompiéndose, esta vez revelando lo que había debajo. Las constantes alteraciones y experimentos en su propia piel habían tenido un efecto macabro en Palmer. Bajo aquella fachada juvenil había un rostro demacrado y lleno de cicatrices, lleno de ronchas y manchas. Las consecuencias de sus constantes intentos de cambiar quién era. Al darse cuenta de lo que ocurría, Palmer empezó a cubrirse, llorando. Los gritos de perdón de Palmer se convirtieron en insultos descarados hacia la multitud mientras seguía haciendo esfuerzos cada vez más erráticos por ocultar su rostro. Sus ojos enloquecidos recorrieron la sala, antes de posarse en algo situado en la esquina del fondo, lo que le hizo enmudecer. Palmer se escabulló lentamente del escenario, negándose a dar la espalda al público mientras su rostro perdía todo el color. Mientras se retiraba hacia el pasillo tras de sí, se lamentó de que la fiesta no fuera suficiente, y de que eso siguiera viniendo a por él al final. Harold Palmer desapareció aquella noche. Aunque los detalles de lo que ocurrió después de aquel discurso son confusos por los testigos, los que corrieron tras él dijeron que se encerró en su sala de trofeos, rodeado de los frutos de su trabajo. Se le oyó suplicarse a sí mismo, afirmando que lo había intentado. Cuando Martin Rocco consiguió abrir la puerta, Palmer ya no estaba, y solo quedaba la ropa que llevaba puesta amontonada en el suelo, restos de cosméticos manchando todas las superficies y un rastro de huellas de manos impregnadas de maquillaje arañando el suelo, suplicando permanecer en esta tierra un poco más.